Hola Virgo, bienvenido y bienvenida a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar acerca del amor y también de alguna pregunta en general que tú tengas, mi querido y mi querida Virgo. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Virgo. Vamos a comenzar esta lectura para nosotros los Virgo. Recuerda que yo soy Virgo del 12 de septiembre. ¿Tú de qué día eres, mi querido y mi querida Virgo? Vamos a comenzar la lectura con un mensaje de los arcángeles. También pedirte que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando todas las campanitas y comentando qué resuena y qué no resuena contigo de esta lectura. Si también me puedes apoyar siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En este día nos dice el arcángel Chamuel: estás en una búsqueda y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja de aplazar, deja de procrastinar. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. Atentamente, el arcángel Chamuel. Bueno, qué mensaje tan especial, ¿cierto? Mis queridos y mis queridas Virgo. Vamos a ver ahora esta pregunta que tú tienes acerca de cualquier asunto distinto del amor. Vamos a responderla ya mismo. Y te dicen tus guías espirituales a través de las cartas. Bueno, ¿cuál es esa pregunta que tú tienes? Es algo relacionado con un asunto legal, me dicen las cartas, y que te está dando a ti como demasiada como que te sientes muy mal, como desilusionado por ciertas personas, te sientes solo, te sientes sola, desafiando eso o queriendo conseguir eso, queriendo concretar o solucionar algo. Me dicen que ese trabajo va a dar sus frutos, te va a dar una mayor estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Eso sale definitivamente a tu favor, te dicen las cartas en este día de hoy. Vamos a ver qué más te dicen. Bueno, mira, te dicen que cuides mucho también tu salud física, tu salud emocional. Vienen resultados muy positivos para ti, una mejora económica muy grande, muy buena, pero que también te tienes que preocupar por ti mismo, por ti misma. Sí hay que entregar muchas cosas por las demás personas, pero me dicen que como que te sientes muy desanimado, muy desanimada precisamente por esa falta de apoyo. Te dicen que tus guías espirituales no te dejan solo, no te dejan sola, y que no te sientas así de esa manera, porque ellos están ya mismo dándote un abrazo. Entonces, en ese instante siente ese abrazo de tus guías espirituales que te lo están dando. Abrázate a ti mismo, abrázate a ti misma. Cierra los ojos en este instante y siente ese abrazo profundo de las personas que realmente te quieren y de los seres de luz que están alrededor tuyo en este instante. Bueno, ya te sentiste mejor. Espero que así sea, mi querido y mi querida Virgo. Tú has sido una persona que te han criticado mucho por querer lograr lo que estás consiguiendo ahora en este instante, y te has visto como en el peligro de perderlo absolutamente todo, pero tus guías espirituales te dicen que no, que eso no es así de esa manera. Vas a estar a salvo del crimen, vas a estar a salvo de naufragios, y te dicen que vas a encontrar, que vas a hallar todo aquello que tú hayas perdido, lo vas a encontrar. Sigue adelante así de esa manera como vas hasta ahora, y no vayas a irte por el camino fácil de la situación, no. Vete por el camino que debe ser, así sea un poco más difícil, pero conserva la serenidad en esta situación y en todo lo que se te presente de aquí en adelante. Bueno, esa serenidad es tu fortaleza. Personalmente yo soy una persona bastante tranquila, bastante calmada. No te digo que no me afecten los problemas, no llore de vez en cuando o no me dé ira o no me enoje de vez en cuando, pero trato de mantener la calma y eso me ha funcionado muy bien. Te digo que me ha costado trabajo ser así de esa manera, porque no era así de esa manera como te estoy diciendo ahora, pero poco a poco lo he ido logrando, lo he ido consiguiendo. Bueno, porque a veces hay cosas que como que nos causan mucha rabia, mucha tristeza, más que todo las injusticias hacia las demás personas y hasta ciertas situaciones que como que se nos salen de las manos. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no son así de esa manera. Bueno, ese es el mensaje para ti en este día de hoy, de esa pregunta que tú tenías en esta ocasión. Ahora vamos a hablar acerca del amor.
acerca de tu persona especial. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial porque vamos a ver qué es lo que realmente siente por ti tu persona especial. También vamos a ver qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, lo que piensa de ti, lo que siente por ti es algo muy bueno, muy bonito. Es una persona que se siente creativa a tu lado. Es una persona que quiere hacer muchas cosas de las que hasta el momento no las ha podido realizar con ninguna otra persona. Dice que contigo encontró como su alma gemela, que quiere estar el resto de su vida a tu lado. Es una persona que había pedido mucho al cielo por ti, ha pedido mucho encontrar una persona como tú. Tu persona especial espera que esta relación sea hasta que la muerte los separe. Quiere caminar de aquí en adelante contigo, no importa los vientos, en las buenas y en las malas, quiere estar contigo definitivamente. Piensa que a ratos no le dices toda la verdad acerca de ciertas situaciones, pero te digo que lo que pasa es que los Virgos somos bastante reservados, somos personas bastante exclusivas a quién contarle o no contarle, por muy cercana que sea una persona, como que en determinado momento tomamos la decisión de no abrirnos al 100%, de no ser un libro abierto, y eso funciona perfectamente bien. ¿Listo? Hay cosas que se deben dejar contigo, quedar contigo, pero debes aclararle a esta persona con la cual tú estás en este instante que no debe preocuparse porque tú estás ahí para esa persona, para esa situación que tal vez están viviendo ustedes en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en el futuro más bien cercano, cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, desafortunadamente me dice que mucho cuidado con una traición, me dice en un futuro más bien cercano. Es como que la situación se torna de una manera bastante, bastante oscura y como que vienen unos celos muy fuertes, pero son unos celos justificados, porque uno de los dos va a caer en una trampa, va a caer en las redes de alguna persona, de una tercera persona, que está queriendo relacionarse con uno de ustedes dos de una manera sentimental. Y es alguien como del pasado de uno de ustedes dos que está mirando que ustedes tienen una relación ya más o menos fortalecida y como que se avispó, como que se espabiló y dijo, bueno, como que yo quiero estar con esta persona y tengo que de alguna otra manera metérmele por los ojos, por los oídos, por los poros, pero yo tengo que destruir esta relación y tengo que tener a esta persona conmigo. Es uno de ustedes dos, vamos a ver cuál de ustedes es el que puede estar siendo infiel en esta relación. Definitivamente no eres tú, mi querido, mi querida Virgo, es muy seguramente la persona con la cual tú estás en este instante, es su persona especial. Por mucho amor, por mucho que esta persona quiera estar, recuerda que esta podría ser también una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial, por mucho que quiera esta persona estar y hacer todo y las cosas bien y todo eso, hay alguien del pasado que vuelve y le mueve el piso a la persona, a uno de ustedes dos. ¿Listo? Mira, wow, la tentación es muy, muy fuerte. Esta carta me lo define definitivamente y viene una época de frialdad emocional entre ustedes dos y de muchas mentiras. ¿Listo? Aunque al principio parecía muy bonito, muy espectacular, pero al final las cosas pueden estar resultando así de esa manera. Habla muy claramente con tu persona especial o tú habla muy claramente con ella, hablen los dos para que la verdad no lleguen como a esas distancias, ¿no? Cuando sale algo negativo, no es para que a la larga me des la razón a mí, sino para que pongas cartas en el asunto y trates de que eso no suceda en la vida real. Bueno, bueno, si quiero escribir algo fuerte para ustedes en los comentarios de este video, para reafirmar algo, puedes escribir, llega la verdad, la claridad y la salud a mi relación. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, todas las cosas se arreglan conversando, se arreglan hablando. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.